más de 8 hectáreas, 10 hectáreas, y que plantaban eucaliptos y pinos hasta 5 metros de su casa. Por eso fueron tan afectados. Entonces, con los subsidios, sin la intervención del Estado, eso no ocurriría, ¿no? Con los subsidios del Estado se seduce para controlar para qué se usa la tierra, ¿no? Esto es importante porque si no vamos a creer que la cuestión está en la lucha entre pequeño y medio, entre pequeño y grande, o entre varios pequeños en cooperativas. Lo que importa es quien manipula esos conflictos y esas disputas. Son disputas para ver quién le vende a la forestal, en el caso, ¿no? A la Forestal Arauco, a la Mininco, ¿no? A la Volterra, solo para dar ejemplos de la región de ustedes. Pero nosotros aquí tenemos la misma situación, ¿no? Y en Argentina también. Para nosotros la situación es mucho con la caña de azúcar que se planta para producir etanol. Bueno, en Argentina hemos visto eso con la soja, por ejemplo. Bueno, para entender en qué contexto económico y cuál es el patrón de dominación por el cual esas grandes operadoras, que son unas 400, 500 en el mundo, controlan la economía mundial, ¿no? Pero ellos hacen eso y es insuficiente, precisan de determinadas reformas, llamamos de contrarreformas, que son ajustes necesarios para acelerar la acumulación del capital. Y bueno, el Partido de los Trabajadores aquí no se ha opuesto a eso, ¿no? Entre las exigencias o condiciones favorables para esa integración están las transformaciones de las relaciones de trabajo. Nosotros tuvimos, voy a dar números de 2016, aquí en Brasil, el 70% de la población trabajadora no tiene registro, es decir, hay un deterioro del salario. No tiene registro como trabajador, tiene trabajo informal, a veces disfrazado de emprendedorismo, que es como le llaman aquí. Es decir, aquel trabajador autónomo que no tiene más que su fuerza de trabajo para vender, pero que se comporta como un emprendedor de su propia, como un empresario que tiene como mercadería para vender su fuerza de trabajo. Pero la figura legal es la de empresario. Eso es terrible, ¿no? Y durante el gobierno del Partido de los Trabajadores hubo un proceso de retirada de derechos laborales, de derechos previdenciarios, de aflojamiento del control sobre el marco regulatorio del uso del ambiente, de las relaciones con el ambiente, que facilitaban la integración de los territorios para la acumulación. Para eso fue necesario transformar la subjetividad de los trabajadores, ¿no? Gran parte de los trabajadores ya no se veían como trabajadores. Y su condición de ciudadanía, digamos, o de ser gente, era el poder de compra. Entonces hubo políticas públicas que permitían el acceso al consumo, el acceso a bienes, ¿no? De consumo, por medio de políticas de carácter compensatorio. Al mismo tiempo que se retiraban derechos a los trabajadores, se
había políticas ¿cómo que se llama? Planes sociales, políticas de universalización de una renta, ¿no? De mantener un ingreso, que es un ingreso en la forma de un plan social, es decir, como asistencia, ¿no? Bueno, eso lo ha hecho el Partido de los Trabajadores. Y al mismo tiempo hubo una acción efectiva del Partido de los Trabajadores y de sus gobiernos que tendían a la desmovilización, ¿no? A la desmovilización popular. Un estilo así: dejen que nosotros desde el Estado vamos a hacer las transformaciones necesarias. Esa desmovilización se vio favorecida también por un proceso que venía de antes, que es la reestructuración productiva. Grandes empresas gigantescas que tenían 15.000 trabajadores, hoy tienen 300. Y las cadenas productivas están fragmentadas y al mismo tiempo una huelga localizada en una empresa o en un sector no afecta al conjunto de la producción, porque esa forma de organización en cadenas permite una flexibilidad que retira fuerzas de los trabajadores, aún los trabajadores organizados, pero en una empresa, en un sector. Por ejemplo, una empresa que compra insumos de otra, o piezas, si esa empresa no se las ofrece porque está en huelga, no se las ofrece, por ejemplo, en Concepción, ellos van a comprarlo para una empresa de Filipinas, ¿sí? Entonces, esa globalización termina funcionando de esa manera. El efecto es ese sobre los trabajadores. Entonces hubo una desmovilización favorecida por un proceso duro de la propia organización de la economía, pero también de los sindicatos y de las centrales de trabajadores aquí. Bueno, esa subjetividad de los consumidores que sentían que podían adquirir ascender socialmente por medio del consumo, creó una situación de decepción, porque llegó un límite, ¿no? Y con la crisis de 2008, de la burbuja de 2008, eso se fue sintiendo. De 2008 para aquí, la solución del capital para su crisis... Está Silvia en un Zoom. ¿Se perdió el sonido? Ah. ¿Perdón? ¿Se escucha? Y lo siento, Silvia, es que está alguien con el micrófono, pero ya lo desactivé. ¿Puedes seguir? ¿Puedo? Sí. Sí. Bueno, entonces, desde 2008 hasta aquí, lo que vemos, y esto mundialmente, es una aceleración de la producción y de la productividad sumada a un frenesí del consumo, un estímulo a un frenesí del consumo, que es como huir para el frente, para adelante, ante la crisis. Y nosotros estábamos hasta unos meses atrás al borde, ingresando en un proceso recesivo. En realidad la pandemia nos agarró a todos, anticipando, ¿sí?, una cosa que es externa, relativamente externa, porque también está generada la pandemia por
por una relación con la tierra, ¿no? Una relación con la naturaleza, que se vive en China con una acelerada acción sobre los territorios de transformación, justamente por la acumulación acelerada, pero funciona con relación a la recesión como algo externo, como un factor externo. Y terminó anticipándola, con sus consecuencias para la gran mayoría del pueblo trabajador, que es desempleo y crisis alimentaria. Eso ya estaba anunciándose, pero bueno, se anticipa, ¿no? La cuestión es que en Brasil, a diferencia de otros países de la región, hay una apuesta clara del gobierno de Bolsonaro a la muerte masiva, ¿no? A la muerte masiva, y no por ignorancia, por falta de conocimiento, inclusive científico. No, se busca, es un resultado que se busca, que es de tipo solución final sin cámaras de gas. Es decir, la pandemia viene al encuentro de una necesidad de librarse que tiene el capital de una gran población excedente. Población excedente no estoy hablando de población excedente refiriéndome al ejército de reserva, ¿no? Población excedente es aquel sector de la clase trabajadora que trabaja, que no tiene ningún tipo de movilidad social para tener acceso a los empleos registrados. Son los trabajadores informales, que siempre fueron mayoría en casi todos nuestros países, ¿no? Fueron mayoría, pero ahora hay una sobredimensión de esa población excedente. Y esa población excedente es fuente de rebeliones, ¿no? Entonces, librarse de ellas, ¿no? Y sobre todo librarse de lo que el capital entiende como peso muerto, ¿no? Que son los viejos, los enfermos, los frágiles, los vulnerables, aquellos que no tienen empleo. Bueno, para ellos es una solución de lo que aquí llamamos de darwinismo social, ¿no? Una selección no es natural porque está dentro de una sociedad que no es nada natural, ¿no? Y es es un objetivo político buscado. Ahí ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo? Imagino que querrán preguntar, el extraño ya me dijo, todo el mundo quiere saber cómo se llegó a elegir a Bolsonaro como presidente de Brasil. Bueno, si no entendemos la gran decepción que fue el gobierno del PT, después de la promesa de transformación, de la promesa de reforma agraria, de la promesa de demarcación de las tierras, de los pueblos preexistentes, de los territorios, esas promesas no fueron cumplidas. Y se creó una especie de descreencia en la lucha colectiva, en gran parte de la población, ¿sí? Pero como una cosa importante para pensar esta forma de organización del capital por cadenas de acumulación, yo no estoy diciendo que la política no es importante. Cuando
Empiezo por ahí. Estoy diciendo que dentro del mundo capitalista, las decisiones políticas no se toman en estos estados. Porque el margen que estos gobiernos tienen, cualquier gobierno, inclusive un gobierno disque progresista, ¿no? El margen de autonomía que tiene para decidir es muy próximo a cero. Porque la inestabilidad que se provoca si no hay exportaciones es gigantesca, porque son países dependientes de las exportaciones. Entonces, sí hay decisiones políticas, pero no se toman aquí. Y para que las decisiones políticas puedan ser tomadas aquí, debajo de los de a pie, tiene que ser una política revolucionaria, no puede ser una política dentro del Estado burgués. Dentro del Estado burgués cada vez menos es posible crear alguna brecha para desestabilizar el orden, ¿no? Bueno, el consenso burgués para elegir un candidato que fuera capaz de aplicar las reformas en el ritmo que era necesario para la integración de estos territorios, para ser exitoso en esa integración. Ese consenso no se conseguía. Y dentro de esa... No se conseguía porque eran los viejos métodos dentro del viejo Estado y las viejas prácticas burguesas que exigían un diálogo entre los que importan, es decir, excluyendo del diálogo a las grandes mayorías, pero ellos no conseguían un acuerdo en el ritmo necesario. Al capital no le interesaba, y a los empresarios, a los diferentes sectores propietarios no les interesaba un nuevo gobierno del PT, porque el ritmo del PT para realizar esas contrarreformas era lento. Tenía demasiados escrúpulos. No es que no lo hizo, pero lo hizo muy lentamente. La verdad que para caminar hacia la catástrofe no tengo ningún apuro, ¿no? Era preferible que no fuera con esta velocidad, pero es lo que ocurrió, ¿no? Y entonces, aquel que no respetaba las reglas del juego burgués, que no las respetaba, iba con todo, el más firme, el más decidido, el que tenía muy claro lo que hacer, era este sector que es un sector fascista, ¿no? Bolsonaro es fascista. Que pueda o no pueda ser un tercer rey, aquí es otra historia, pero él, ideológicamente, por su práctica, es fascista. Y su base social, su base inicial con la cual él llega, son las patentes bajas de las Fuerzas Armadas y de las policías. ¿Por qué? Porque es gente que se queda haciendo otros trabajos en empresas de seguridad o milicias, ¿no? Que entre empresas de seguridad que prestan servicios de seguridad y milicias no hay una distancia muy tenue, ¿no? Entonces, esos grupos parapoliciales que prestan servicios a los propietarios son también gente retirada, cuadros retirados de las Fuerzas Armadas o de seguridad, y también son de la activa, ¿no? que tienen doble empleo. Y también contó con una base prestada, no era propia, que era de los grupos evangélicos,
¿no? Que tienen una acción en las organizaciones de los trabajadores del ciclo anterior se retiraron de la acción orgánica en los territorios, de la lucha por la organización, y se dedicaron de manera prioritaria y casi, digamos que única, a la lucha electoral. Y el vínculo con la población trabajadora era de relaciones clientelares para ganar elecciones. Entonces, al retirarse del cotidiano, ¿no? La vida espiritual de esa población, ¿no? Precisaba otras formas de agregación, y las organizaciones evangélicas tuvieron una presencia muy grande. Pero ese capital electoral de las iglesias evangélicas llegó en determinados momentos a apoyar a los gobiernos del PT, por acuerdos, ¿no? Y después transitaron, se aliaron a Bolsonaro. Inclusive hay así una presencia de los grupos conservadores evangélicos. Digo eso porque no todos los evangélicos son conservadores, como no son reaccionarios, fascistas, ¿no? Ellos tienen una presencia muy grande en este gobierno, ¿no? La pregunta es, ¿por qué esta persona inconveniente se mantiene en el gobierno? Si tiene realmente los medios de comunicación, la gran industria de comunicación, lo desgasta permanentemente, diariamente, ¿no? Los grandes conglomerados. ¿Por qué se mantiene? Bueno, porque está garantizando las contrarreformas, ¿no? Entre lo que garantiza, no es solamente, las contrarreformas son la adaptación del marco legal del país para el flujo de ese capital, para inversiones rápidas, flexibles, y la disposición de los territorios para lo que venga, para zonas de sacrificio. Ustedes deben haber acompañado los incendios de la Amazonia aquí, que tuvieron un carácter un poco diferente al vivido en 2017, en comienzos de 2017, en Chile, en la Araucanía, en el Gualmapu. Los incendios aquí no son solo resultado de la acción del capital sobre esos territorios, son una condición previa para que el capital pueda incorporarlos como campo de extracción de valor. Porque con los bosques en pie, con las selvas en pie, es imposible, digamos que no, el territorio no está disponible, hay que destruirlo, aunque eso signifique un empobrecimiento del territorio, precisan destruirlo para poder disponer de él para lo que venga, ¿sí? Y significa el lanzamiento de grandes áreas que eran hasta hace poco zonas preservadas o territorios de los pueblos preexistentes. Ellos precisan lanzarlos al mercado de tierras, ¿sí? Para cualquier cosa, inclusive para la mineración, inclusive para zonas de sacrificio. Con la selva en pie es más difícil hacer eso. Y se han abierto también con esas contrarreformas grandes campos de negocios. La destrucción, por ejemplo, del sistema educativo, con todas las críticas que podamos hacerle al sistema educativo público,
a la salud pública, que fueron creados en otro momento, dentro de otro padrón de dominación, son nuevos campos de negocio para la privatización por fetas, por las fetas más lucrativas. Entonces uno ve, por ejemplo, hay una tendencia a la privatización de las penitenciarias, ¿no? Uno dice, el nazifascismo perdió la Segunda Guerra, pero los campos de concentración eran, antes que nada, unidades productivas, con condiciones, relaciones de trabajo excepcionales, que permitían extracción de valor con una intensidad y un nivel de explotación que no podría ser de otra manera. Bueno, Estados Unidos reactualizó esa práctica en sus penitenciarias, por eso el encarcelamiento en masa, ¿sí? Y Brasil es, si no me equivoco, el tercer país en población carceraria, ¿no? Bueno, y la privatización fatiada, que no presiste la educación, es decir, de todo lo que antes eran servicios, ¿no? Servicios estatales, todo eso se viene transformando en un campo de negocios para extraer lucros para las empresas. En inversiones rápidas, flexibles, que invierte y se retira, como ocurre con la educación y con la salud. Yo no preciso explicar mucho para chilenos sobre eso, porque ustedes así saben muchísimo sobre el asunto, ¿no? No preciso describir. Pero lo interesante es que hay resistencia a eso, ¿no? Y esa resistencia exige un ministerio de educación, por ejemplo, como el que tenemos, y para entender cuál es el papel de este gobierno, ¿no? Actual. Ellos entran como cuando quieres construir algo nuevo y ya hay un edificio viejo, ¿qué haces? Contratas una empresa de demolición. Bueno, este es el gobierno de demolición. Y no estoy diciendo que lo que había estaba muy bien, no estaba bien. Pero para poder reconstruir de acuerdo a los intereses de la nueva configuración del capital, precisan destruir lo que había. Entonces, más o menos esta es la situación en que nos encontramos. Si me preguntan si hay respuestas populares organizadas, yo les digo que no hay. No en la extensión necesaria, no con el dinamismo, la articulación, entre otros motivos porque las viejas organizaciones están perdidas frente a la nueva configuración del capital, aún aquellas más radicales, ¿no? No podemos pensar que frente a esta nueva configuración, las tácticas de lucha del anterior van a servirnos, ¿no? Curiosamente, los que más rápidamente han reaccionado a la nueva situación, inclusive en el contexto de la pandemia, y del desempleo y de la crisis alimentaria, son los movimientos territoriales, ¿sí? Las organizaciones que tienen inserción, enraizamiento territorial, ¿sí?
y un poco la manera de, así, organizarse para el abastecimiento, organizar la solidaridad, organizar la producción de alimentos, los cuidados mutuos, ¿sí? Y dentro de esas organizaciones y dentro de esos sectores territoriales, las mujeres y en el campo sobre todo las mujeres y los pueblos preexistentes, ¿no? Los pueblos que estaban antes de la primera invasión y que vienen luchando desde entonces. Siempre repito la frase de Ailton, Ailton Krenak, de la etnia Krenak justamente. Su pueblo se vio directamente afectado en el territorio porque Atú, el río, que era es el eje de su territorio, que los invasores llamaron de Río Dulce, fue así, muy afectado por el desastre de Brumadinho, ¿sí? Que fue digamos, la explosión, ¿sí? La ruptura de una represa, no de agua, sino de detritos de la explotación mineral, detritos venenosos, y que murieron centenas de personas. Hasta hoy están buscando los cadáveres de las personas que murieron, pararon por causa de la pandemia, pararon de buscar. Y esto ocurrió recientemente, ¿no? El año anterior. Entonces, él dice que si nosotros queremos volver a una normalidad, a la normalidad anterior, es porque no aprendimos nada de esta pandemia. ¿Sí? Esas son las palabras de Krenak. Porque fue la normalidad que nos trajo a la catástrofe. Esa normalidad del capital y de esas relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos con los otros seres. ¿Sí? Curiosamente, muchas comunidades campesinas, inclusive del movimiento de los trabajadores sin tierra, muchos asentamientos, venían sin mucho barullo produciendo alimentos y creando redes, pero no alimentos para el mercado del capital, sino construyendo redes de distribución local. Y ellos son los más activos en este momento, esos sectores, ¿sí? Lo que nos muestra lo que viene, ¿no? Porque si viene una crisis alimentaria aquí, y esto va a ocurrir en todo el planeta, recordemos que en la crisis del 29, de 1929, el crack del 29, la recesión, la depresión vino junto con, en un contexto en que el 70% de la población del mundo vivía en el campo. Entonces, se mantuvieron vivos. Gran parte de la clase trabajadora se mantuvo viva porque podía plantar y alimentarse. No es esta la situación, ¿sí? La proporción entre el mundo urbano y el mundo rural hoy es otro. Entonces la crisis alimentaria nos encuentra en un momento en que la recesión puede ser desastrosa. Y probablemente aquellos que se lancen a luchar por la construcción de una soberanía alimentaria y de territorios de abundancia, y en eso tenemos todo que aprender con los pueblos preexistentes a la invasión en nuestro continente, en economías que no
que no se mueven a partir de la miseria, ¿no? El otro día estaba hablando con una lamien y ella, porque estamos plantando unos árboles aquí, ¿no? En un área pública que ocupamos para hacer huerta. Y le pedí consejos y ella me dijo, mira, las papayas dicen que hay que plantar siempre en par en los árboles, un macho y una hembra, ¿no? Pero no es un par. Para cada especie hay que plantar 4 pares. Un par para la mapu, para la tierra, otro par para los pájaros, para que continúen polinizando y llevando las semillas, reproduciendo esas especies, otra para compartir y otra para la propia comunidad. Esa es una concepción, una visión de mundo que piensa no en la miseria, sino en una gran abundancia, ¿no? Nadie es egoísta en un contexto así. Lo que genera y reproduce, sobre todo, crea condiciones para el egoísmo, es la miseria, ¿no? La visión miserable del mundo, ¿no? Lenin decía una cosa bien interesante, no porque lo dijo Lenin, sino porque es muy bueno. Él decía, ¿por acaso usted respira más hoy por si falta oxígeno mañana? No, no, por ahora hay oxígeno. Entonces, nadie va a acumular, acaparar, ¿sí? Robar, si hay abundancia. Entonces hay que luchar por la abundancia. Y sin autonomía, sin soberanía alimentaria en los territorios, no vamos de ninguna manera a conquistar la autonomía política, ¿sí? Entonces, cualquier proyecto de autonomía política de los trabajadores tiene que considerar la soberanía alimentaria. Bueno, creo que me extendí demasiado y no sé si quieren conversar un poco más. Sí, gracias Silvia. Podemos abrir espacio a preguntas. Hay creo que cada quien se puede sacar el mute del micrófono, si no, igual pueden levantar la mano y eso yo lo veo aquí. Entonces les puedo dar la palabra. Hay una forma de levantar la mano en este asunto de eso. Aquí hay una pregunta ya registrada Sí. de Renata Bordoni. La voy a traducir porque está en portugués, ¿sí? Renata. Ella dice, ¿cómo tú ves a los sectores más precarizados dentro de eso? ¿Pueden cumplir una radicalización por la izquierda? Ese es un sector creciente, sí, es creciente. En torno de la cuestión de la continuidad de la renta de 600 reales, que es la ayuda en ese keynesianismo de guerra que lanzó 3 parcelas previstas, ¿no? 3 cuotas de 600 reales, en un contexto que es menos que el salario mínimo, claro, en un contexto de profundización de la crisis. Bueno, son soluciones, los programas de renta, Renata, de renta, inclusive de renta universal, que están previstos, inclusive por nuestro ministro de Economía, que es Paulo Guedes, y que viene, inclusive el Banco Mundial no está contra un programa de renta mínima. Son programas que
mantienen a la población trabajadora al nivel, ¿no? Y cuando quieren lo retiran. Los programas de renta tienden a romper con la autonomía de las luchas. En general, la lucha por políticas públicas conduce a eso, una dependencia de las organizaciones populares del Estado, y en general el Estado, y sobre todo el Estado en este contexto de esta configuración del capital, que algunos llaman de neoliberal. A veces uno dice neoliberal y no está diciendo todo, parece que es simplemente un ajuste, que neoliberal es solo un ajuste, más que eso. Hay dos pensadores, Dardot y Narval, que dicen que es la nueva razón del mundo, que es una nueva manera de ver el mundo y de verse en el mundo. Es algo, digamos, que tiene que ver con la colonización intelectual, espiritual de las personas. Bueno, los programas de renta mínima llevan a eso. Yo sé que es Renata, que hay que luchar para que eso llegue a las personas, pero es preciso encontrar formas de vínculo directo entre el productor, los trabajadores que producen alimentos y los trabajadores urbanos, sobre todo de las periferias urbanas. Está habiendo articulaciones de ese tipo, así como creciendo las huertas comunitarias por todas partes, que no es interesante. El producir alimentos es un fin en sí mismo y también es una táctica. Es las dos cosas al mismo tiempo. Porque prefigura una forma de control de la producción por los productores y también del pasaje de colocar en el centro, poner en el centro de las actividades humanas la reproducción de la vida y no la producción de excedente. ¿Sí? Cuando se habla en economía feminista, por ejemplo, a mí me gustaría hacer esa diferencia. Porque muchas veces se habla de economía feminista como el acceso de las mujeres a renta, por medio de formación de cooperativas, acceso al dinero. Se nos decía, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que lo que emanciparía a las mujeres sería el ingreso al asalariamiento. En realidad eso no ocurrió. Lo que ocurrió con nuestro ingreso a la actividad, a la producción, al salario, es la doble explotación. La explotación en el trabajo reproductivo, ¿sí? Esa es la literatura de Sherson. ¿Cómo? ¿Perdón? Había un micrófono abierto que estaba comentando otra cosa. Ah, bien. Sí, y además, bueno, y que ese acceso a la renta en realidad nos obliga a someternos y a depender en la esfera comercial del capital. Las formas de economía antipatriarcal tienden a sustituir las relaciones monetarias por otro tipo de relaciones. No sé si respondo a Renata. Aquí hay otra pregunta. Hola, profesora Silvia. ¿Tú ves el buen vivir? Es Denis. Sumac Kausai como una salida posible de la crisis que se ha profundizado con la pandemia del virus. Sí,
pero muchas traducciones del sumac causai dicen que es el vivir bien. El vivir bien no es lo mismo que el buen vivir, ¿sí? No es lo mismo que el pensamiento, las relaciones que desarrollaron los pueblos preexistentes en América, ¿no? Las relaciones comunalistas, las relaciones comunitarias, las relaciones de reciprocidad con la naturaleza y entre las personas, son sin duda el objetivo. El problema es cómo hacemos la transición. Porque, por ejemplo, para ustedes, para los mapuches, eso es más fácil de comprender y de vivir en los territorios. Pero en el mundo urbano, y sobre todo en las poblaciones, donde no hay posibilidad de acceso al alimento, no hay bases materiales para eso. Por eso decimos, para que los pueblos puedan practicar ese modo de vida mapucho, el ñanderecó de los guaraní, de los cayobá, son necesarias bases materiales. Y la primera base material es la tierra, pero no la tierra solamente, el agua, el río, ¿no? La idea del territorio. Que no haya un poder externo que determina sobre el territorio donde la comunidad se encuentra. ¿Sí? Por eso son tan importantes, me parece, yo observo con mucho interés y con mucha esperanza también, las asambleas territoriales que ustedes tienen ahí. No solo por la experiencia que se puede hacer, sino porque es un lugar de confluencia, son instancias de confluencia, en que los pueblos preexistentes pueden ayudarnos a aprender otra manera de organizar la vida. ¿Sí? Pero bueno, los chilenos, los brasileños, los argentinos, tenemos que, como decimos en Argentina, ponernos las pilas y aprender. Y no hay mucho tiempo. Gracias, Silvia. Si alguien más quiere plantear una pregunta y no puede activar su micrófono, si por favor la puede escribir en el chat. Yo mientras aprovecho de hacer una pregunta, en esos términos, por ejemplo, en Brasil igual se desarrollan muchos proyectos agroecológicos. Yo alcanzo a conocer un poco lo que es el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Ese tipo de proyectos, iniciativas de recuperación territorial también, han sabido enfrentar o han sido una alternativa para poder enfrentar esta crisis, han podido seguir desarrollando en el contexto también de un gobierno que ha reprimido aún más este tipo de movimientos. ¿Cómo se ha ido desarrollando el movimiento agroecológico en Brasil en este contexto? La solidaridad en estos momentos, quien puede prestar solidaridad de distribuir alimentos, y después porque no es una cosa que se pueda hacer centralizadamente, mucho menos en el contexto de pandemia. Tienes que hacerlo localmente. Entonces, esas redes de distribución y de solidaridad que ya existían se fortalecieron y se expandieron en este momento. Lo difícil es llegar a las grandes ciudades. Difícil del punto de vista práctico, no de la voluntad simplemente. Y realmente los sistemas agroforestales, la agricultura consorciada en el contexto de los bosques,
que ya existía antes de la invasión. Ahora tiene un nombre bonito, ¿no? Agroecología, parece una cosa académica, pero eran prácticas tradicionales aquí. No solo aquí, en el mundo entero, ¿no? Antes de lo que hoy entendemos por agricultura convencional, ¿no? Y bueno, está siendo recuperado, estamos reaprendiendo esas cosas. Y en gran parte de los asentamientos, no en todos, pero hay voluntad de eso, los asentamientos de la reforma agraria, las tierras que se conquistaron, y se conquistaron a fuerza de lucha concreta, de acción directa, muchos han optado, y en la práctica, por otro tipo de relación con el territorio, ¿no? Que no es el de la agricultura convencional, del veneno, ¿no? Pero bueno, las grandes cadenas continúan intentando seducir a los pequeños, a los medios, a las cooperativas, y seducirlos en la esfera siempre de la comercialización, ofreciendo ¿qué? Renta, ¿no? Moneda. Y ahí que te quedas preso con eso. Por eso es tan importante los mercados locales. Ustedes tienen a las hortaliceras de Temuco, por ejemplo, ¿no? Que no es solo en Temuco, pero ellas son famosas, ¿no? Se han tornado famosas. Son fundamentales para la sobrevivencia como especie, como parte del mundo humano, ¿no? Y ellas son reprimidas por los pacos, imagínate, qué cosa terrible, ¿no? Renata preguntaba esa cuestión de los precarizados. Mira qué interesante, Renata. En los bosques, la población de los bosques, anteayer fue, ¿no? Era una población que estaba, una favela que estaba confinada, un barrio que estaba confinado por causa de la pandemia, pero no tenían acceso a alimentos. Entonces salieron a pedir alimentos y fueron duramente reprimidos. Entonces, ¿qué tipo, no? Aparentemente están protegiendo para que no se contaminen, pero los matan de hambre. Ayer me cuenta una compañera que hay un barrio en el Chaco, en Argentina, veo que hay una compañera argentina aquí, hay dos compañeras argentinas, estoy viendo, que debe haber más porque no veo toda la lista, que en el Chaco, en el barrio de Los Sauces, han puesto una empalizada, ¿sí? Una barrera de tierra para evitar que circulen los coches y las ambulancias no entran. Y es un barrio que la población es huichi, ¿no? Del pueblo huichi. Entonces los huichis que están siendo masacrados permanentemente, atacados, las mujeres huichis así estupradas, violentadas, los huichis organizaron una guardia comunitaria, como ocurre en el Cauca, como ocurre en México, ¿no? Entre los pueblos, en Guerrero, en varios lugares, ¿no? En Oaxaca, y están siendo acusados por el estado de sedición en ese contexto. Entonces, la autoorganización territorial es fundamental. Muchos pueblos aquí en Brasil, muchos pueblos de los pueblos antiguos, han tratado de aislarse y hacen bloqueos, como hacen en varios lofts en el Gulumapu,
pero también campesinos, comunidades campesinas, asentamientos de la reforma agraria que trataron de bloquear. Solo pueden hacer eso y aislarse los grupos, las comunidades que tienen soberanía alimentaria, porque si no tienen eso, no pueden aislarse. En la reserva de Dourados, en Mato Grosso do Sul, ya hay casos de coronavirus, es una reserva, una reducción de Guaraní, Caiobá y Terena, al borde de la ciudad, y es gente que no tiene soberanía alimentaria, entonces trabaja. Por ejemplo, parece que los vectores para la contaminación de la comunidad fueron justamente caiobás que trabajan en los frigoríficos. Entonces, si no tienes soberanía alimentaria, estás sometido a todo, a cualquier cosa, ¿no? Aquí hay una compañera, Evita. Evita, imagino que es Evita. Hola, profesora, si pudiera abordar dos cuestiones. ¿Cómo percibe el movimiento de mujeres en Brasil frente a la actual coyuntura? ¿Qué sectores sociales considera con fortaleza hoy para transformar la realidad brasileña? Bueno, estamos medio flojos, pero de hecho las mujeres son protagonistas en todos los movimientos territoriales, en todos, urbanos y rurales, ¿no? Y en particular en esta situación, ¿sí? Porque aún, por ejemplo, en algunos asentamientos de la reforma agraria, los hombres son seducidos por la actividad, por acciones que les permitan entrar en el mercado y ser exitosos en el mercado, como cooperativas, etcétera, en el mercado controlado por el gran capital. Entonces quedan presos por la esfera comercial. Las mujeres que históricamente tuvimos la tarea de mantener la huerta familiar, ¿sí? Para hacer intercambios con las vecinas, ¿no? Para así, para tener variado, en un momento como este sabemos actuar. Independientemente de si hay dinero o no hay dinero. Por ejemplo, mañana yo voy a recibir una cesta de hortalizas, y verduras y frutas del asentamiento próximo. Quien lo hace son las mujeres que hacen esa distribución. Y él me dice, no, si no tenés dinero no te preocupes, me pagás después, ¿no? O vemos, ¿no? Hacemos acuerdos, no hay ese problema. Y a veces yo les dejo pago cosas o cambiamos por alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, frijol poroto para plantar, son ellas que me dan. Dicen, bueno, el criterio, ¿para qué le voy a dar poroto para plantar? No me va a comprar más poroto. No hay esa preocupación, ¿no? Es la idea de la abundancia y no de la miseria. Y son las mujeres, siempre las mujeres, que están en la línea de frente de las actividades de cuidado y reproducción de la vida. Y si me preguntas, Evita, ¿cómo pienso un futuro deseable? Quiero que no exista trabajo productivo. Quiero que solo exista trabajo reproductivo, es decir, de la reproducción de la vida. Gracias, Silvia. Veamos si hay más preguntas. Hay escrito por el momento. Bueno, entonces voy a aprovechar de hacer yo otra pregunta. Ayer,
acá en Santiago, en la capital, no, perdón, fue el día lunes, se empezaron a realizar manifestaciones de acción directa, obviamente, de sectores que están pasando hambre producto de la crisis. Sabemos que tanto en Brasil como en Chile y en la región en general venía desarrollándose una crisis en términos laborales, en términos alimentarios, y que con esto obviamente se profundizó aún más. Entonces, se dice que, por ejemplo, vendría ya el estallido social 2.0 que le llaman, producto de esta situación de hambre, y que en nuestro caso nos encuentra también en procesos de rearme o de rearticulación de organizaciones para enfrentar la crisis. En nuestra comuna estamos tratando de armar una red de organizaciones para desarrollar economía popular y ver alternativas para ir enfrentando esta crisis. ¿Se han visto manifestaciones de ese tipo en Brasil? ¿Hay situación de hambre donde las comunidades se manifiestan? ¿O tú decías que igual había como un cierto desarrollo o expresión más bien de ciertos movimientos, pero no lo suficiente para darse a la crisis? Entonces, había una pregunta también que planteaba qué sectores son los más fortalecidos, los que de alguna manera están manifestándose en Brasil, aunque sea de manera mínima. Bueno, es diferente eso, quién está manifestándose y quién es más fortalecido, Claro. ¿no? Más fortalecido está aquel que tiene la retaguardia resuelta, la retaguardia alimentaria resuelta. Ese es el sector más favorecido y que tiene más margen de acción y más autonomía, ¿no? Y están sectores manifestándose sobre todo en las periferias de las ciudades, ¿sí? En las favelas, pero están aprovechando para reprimir brutalmente, porque no es por causa de la pandemia que los cuadros de la policía, de las fuerzas de seguridad, dejan de ser perversos. Inclusive cuando dicen que están actuando con la excusa de mantener el aislamiento social. En Argentina eso está ocurriendo de manera brutal, ¿no? Están reprimiendo, ¿no? Reprimiendo la acción autónoma, no es que están reprimiendo a los playboy que están saliendo porque quieren tostarse o quieren hacer gimnasia, no es eso. En Argentina están reprimiendo a los sectores populares, brutalmente, brutalmente. Aquí están aprovechando para entrar en las favelas, un cierto confinamiento que hay, autoconfinamiento, pero también acciones de la policía por confinar, y han hecho acciones represivas terribles. Mataron 13 personas el otro día en Río, en una acción policial, en un barrio. Antes de ayer mataron a un niño de 14 años en su propia casa con una bala, y se llevaron el cuerpo del niño, querían desaparecerlo para no admitir que era resultado de la muerte. Tú dices, bueno, pero fue porque estaba en el medio de un tiroteo. No, estaba en su casa. Es que la acción policial es una acción, la acción del Estado, es una acción dirigida preventivamente a los sectores que tienen más explosividad, ¿no? Me contaba un compañero de San Pablo, yo no vivo en San Pablo, vivo en el interior, que en una favela estaban organizando los del barrio próximo a la favela cestas de comida para entregar porque
la policía había confinado esa favela porque había algunos casos de coronavirus dentro del barrio. Las personas no podían salir ni entrar, no podían salir para trabajar. Y hay gente que vive hoy tratando de pensar cómo hace para comprar la comida mañana. Entonces, es así, no es esa población excedente. Entonces, la policía impidiendo inclusive la acción de solidaridad de un grupo organizado del barrio alrededor de la favela para llevar comida. Después vemos autoorganización de muchas de estos barrios, ¿no? Territorial, y las mujeres al frente de todo eso, estableciendo protocolos propios de cómo comportarse en el medio de la pandemia para sobrevivir, para estar vivo, sin depender de la acción del Estado. Inclusive porque lo que sobró de la salud pública, de la red pública de salud, está bastante deteriorado. No, ya está hay estados, provincias, ¿no? Regiones donde está completamente colapsado el sistema de salud, ¿no? Porque viene siendo deteriorado año tras año y privatizado también. Entonces vemos esa situación. Aquí me dice Denis, ¿cómo articular la urgencia de un cambio que demanda tiempo? Que es de civilización. A veces, yo no sé, y tal vez no haya tiempo, no sé, pero hay experiencias sociales que nos permiten avanzar en poco tiempo, en meses, lo que demoraría en otro momento, en otra época histórica, años. Esto no... Bueno, ustedes en Chile lo vivieron, ¿no? No sé, Denis, de dónde es. Pero si es de Chile, yo volvería a los años 70 y las experiencias de las juntas de abastecimiento y precios, las experiencias de los cordones industriales, las experiencias de los grupos de autodefensa, es decir, iniciativas creativas de la población, ¿no? Creativas de las clases trabajadoras, que tuvieron unas respuestas mucho más creativas que el propio gobierno de Allende, ¿no? Y pensar en la Junta, el otro día una compañera de la cooperativa de abastecimiento de la Cucha, es de Concepción, ¿no? Nos decía que venía a la cabeza el recuerdo de lo que fueron las juntas de abastecimiento y precios, que fueron una creación para responder a problemas urgentes, pero que terminaron adquiriendo un papel que parecía mucho más una respuesta pragmática, pero que terminó siendo muy estratégico, que es pensar en la autoorganización de la población para pensar de conjunto la sobrevivencia, no sobrevivencia en el sentido miserable de no extinguirse, ¿no? Sino de la reproducción de la vida. Y si duramos poco, Denis, es preferible que sea un momento de reflexión para esta especie.
Gracias, Silvia. Si alguien más quiere escribir alguna pregunta, por favor. Bueno, y antes de otra pregunta, comentar que, al menos por tu relato, hay muchos elementos que se repiten o que son muy similares eh, respecto de cómo el gobierno, en su caso, en el caso de ustedes Bolsonaro, en el caso de nosotros el gobierno de Piñera, pero que representan los sectores más de derecha dentro del- de la panorámica de partidos, eh, hay medidas que son muy similares. O sea, por ejemplo, esto que mencionaba, yo no sabía de las tres cuotas, o no sé, tres veces una suma de dinero que es menor al sueldo mínimo, es prácticamente lo mismo que se está planteando acá. El encierro de favelas, o el cierre de favelas para que no salgan ni entren, es algo que vivimos en la población en Boca Sur, donde estoy viviendo. Em, o el tema de que no hay seguridad laboral, las empresas pueden hacer y deshacer como quieren, u otros que tenemos que salir a trabajar sin ninguna medida de protección más que tener una mascarilla o guantes. Entonces son todas situaciones que se repiten entre nuestros países y que si analizamos comparativamente con otros países que quizás están en otro tipo de gobierno, tal vez más progresista, como Argentina, son otras las medidas. Entonces, de alguna manera, la situación es demasiado similar. Incluso se piensa que en Chile está falseando el gobierno la cifra de muertos porque para la cantidad de contagiados que hay, no debieran haber tan pocos muertos como, a pesar de que son muchos, no son tantos como en otros países con la misma cifra de contagio, de alguna manera para instalar esta idea de nueva normalidad, para que el comercio funcione y buena porción de la clase trabajadora salgamos igual a trabajar. Hay demasiados elementos que se repiten entre un gobierno y otro. Yo al menos cuando comenzaba el gobierno de Piñera pensaba que podía no ser tan fascista como Bolsonaro o algo así, una idea para plantearlo en simple, pero el gobierno se ha ido comportando o agudizando el nivel de represión, de asesinato y la intención genocida, al igual que Bolsonaro. Aquí hay otra Yo no sé si todo el mundo ve los comentarios que hay aquí. Aquí hay una compañera, María Fernanda López, que habla de la República Dominicana. ¿Todo el mundo tiene acceso Sí, a los... sí, dice la securitización y el miedo como política pública es prácticamente la receta de las derechas en toda la región. En República Dominicana es lo mismo. Ella es de allá, al país. Pero a mí me gustaría decirte una cosa sobre eso. Bolsonaro, la fuerza de Bolsonaro no es una fuerza propia, ¿no? Entonces, si él toma esas medidas, que todo el mundo, toda la derecha bien pensante, inclusive la progresista, claro, critica. Pero para algunos algunos de ellos es un alivio que ese trabajo sucio lo haga Bolsonaro. Porque alguien lo tiene que hacer para continuar dentro de este orden. Entonces, digamos que el onus de estas políticas caen encima de él. ¿Sí? Vamos a ver, en los años 70, por ejemplo, 60, 70, los golpes militares. Sabemos que son empresariales militares
y que hubo grupos, sectores civiles que se vieron beneficiados. No es una cosa que se les ocurrió a los militares. Son contrarrevoluciones preventivas para evitar, prevenir la resistencia a una nueva forma de explotación que se instaló. Entonces, cuando ya las transformaciones habían sido hechas, ya no era necesario mantener las dictaduras. Y el trabajo sucio lo hicieron ellos. Pero los mismos sectores que se beneficiaron durante las dictaduras, se beneficiaron después de las supuestas democracias. Entonces, mantener una dictadura es caro. Reprimir es caro. Entonces, claro que también es un negocio para ciertos sectores económicos, pero interesaba que quien hiciera el trabajo sucio no fuera ellos. Con Bolsonaro están haciendo lo mismo. Y se omiten que lo haga Bolsonaro. Pero yo pondría en duda si los gobiernos progresistas tienen los llamados gobiernos progresistas, ¿no? Me estás hablando de Argentina, que es tan diferente. Estas historias que estoy contándote de la represión en las periferias son llevadas adelante por la policía de estos gobiernos. En la provincia de Buenos Aires, que está gobernada por la misma corriente política del presidente, en el Chaco, contra los huichis, la policía responde a gobiernos que son aliados, o no son aliados, son de la misma chapa, digamos, del presidente. Aquí hay Alexandre José Ferraz, es del Centro Político para un Nuevo Comienzo, lo voy a traducir. Renata y yo, Renata Bodoni, que fue la que nos contó eso de las tres cuotas de 600 reales. Nos está gustando lo que decís y las preguntas. Me gustaría aprovechar para invitar a todos a una live Capital y Lucha de las Mujeres, el viernes a las 18 horas hora brasileña, que vamos a hablar sobre la lucha de las mujeres y considerando la elaboración de Silvia Federici. Y me pregunta ¿por qué defiendo un trabajo solo reproductivo? Alexandre, es por lo siguiente. El trabajo productivo tiene como objetivo la producción de excedente. Podemos considerar el trabajo realizado para mantener vivas a las personas y que no sé si llamarle trabajo en un contexto de no explotación, de no patriarcado, es un trabajo exclusivamente reproductivo. Producir alimentos es un trabajo, alimentos para consumir, no para vender, y es un trabajo reproductivo. Digamos que, ¿cómo sería una transición? Sería poner la vida y no la mercadería en el centro de las actividades humanas y, digamos, sería el motor de la acción humana, reproducir la vida. Claro que podemos producir excedente cuando producimos alimentos, por ejemplo, para el invierno, para consumo diferido.
Pero el destino no es el mercado, el destino no es especular con el lucro, sino reproducir la vida. Y que ese sea el criterio. Es a eso que me refiero. Hay un compañero de Argentina llamado Mariano Félix, economista, que habla de eso. ¿Cómo sería ese ciclo? ¿Cómo podríamos transformar ese ciclo dinero, mercadería, dinero? ¿Cómo lo formularíamos en un contexto de una economía sin capital, sin colonialismo, sin patriarcado, sin racismo? ¿Cómo sería? Sería poniendo la vida como objetivo, ¿no? Como principio. Y no solo la vida humana, ¿no? Por eso la vida, ¿no? La vida, inclusive de los ríos, por ejemplo. Nadie se pone a pensar en el derecho de un río de existir, ¿no? Yo vivo en una región que es al borde de una ciudad, pusieron un edificio que no sirve para nada y lo pusieron justo en el camino de las aguas. Y ahora tenemos inundaciones, tenemos problemas con el agua, tenemos destrucción. Tenemos que imaginar 1000 formas de ingeniería para convencer a las aguas, para ponernos de acuerdo con las aguas, que no destruyan, a pesar de que el error no fue nuestro, fue del Estado, porque es un edificio estatal que no sirve para nada, y que interrumpió el camino de las aguas. Entonces, para tener una idea de lo que sería eso de la vida está en el centro. Silvia, para cerrar viendo el horario, no sé si podrías comentarnos qué es lo que más te ha llamado la atención de la experiencia del estallido social chileno o de los movimientos sociales en el último tiempo en Chile. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, muchas cosas. Una es la más visible, ¿no? La que es de la belleza de la juventud chilena, ¿no? Y no solo chilena, también mapuche, interviniendo en las luchas sociales, ¿no? Pero una cosa que que es menos visible es la lucha por los territorios, en Chile. Bueno, en particular del pueblo mapuche, huiliche, y de los pueblos del norte, ¿no? De la región más al norte, pero también de las luchas por ejemplo, la lucha por el agua en Petorca, la lucha por el mar más al sur, en la región huiliche, así, que es antagónico como manera de pensar el mundo con el capital, ¿no? Y es formulado con una simplicidad eso, tan claro, tan fácil de entender. Entonces la lucha de las organizaciones territoriales, de las asambleas territoriales, son lo que más me han llamado la atención. Me gustaría que pudiéramos tener aquí cosas parecidas, ¿no? Y mi apuesta está ahí, ¿no? En aprender con los pueblos originarios, en esas instancias comunes, para pensar
los territorios comunes inclusive, porque hay muchos chilenos, por ejemplo, en el Gualmapu, entonces, ¿cómo vivir en el mundo? Ya pues Silvia, de verdad te agradezco de todo corazón haber aceptado la invitación a conversar un poco sobre la realidad brasileña, buscar algunas similitudes con nuestra realidad acá en Chile. Agradecerle también a las personas que se han sumado. Al parecer hay gente de hartos rincones del continente. Sí, Así veo que, ¿ah? gente de México, veo, Sí. de Argentina, de Bueno, también hay, Brasil. hay algunas vecinas que son parte de esta red de organizaciones eh, que estamos armando, que ya venían armándose, pero que ahora nos rejuntamos para un poco ver cómo enfrentamos esta crisis, así que también agradecerles a ellas. Y nada, pues te mando un abrazo grande y nos vamos a ir comunicando en las luchas que vendrán. Tanto más. Abrazo para todas y todos.